Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal, Mario? Primero, consultar si se oye bien. ¿Lo oís bien? He tenido que cambiar hoy de ordenador y era Se te, saber si... ¿Perdón? se te escucha, se te escucha. Ah, vale, vale, perfecto. Es que debo tener los altavoces por un lado, el audio por otro. Bueno, Ujú. intentaré hablar claro por si acaso se está configurando desde el punto de vista de la cámara, que a veces es verdad que es el audio que utiliza. Pero bueno, daros de nuevo la bienvenida a una sesión más dentro de instrumentos financieros derivados. Y como siempre, estos primeros minutos pues los vamos a dedicar a la actualidad más reciente y de hecho pues una actualidad bastante, no solamente incierta, sino que hemos tenido un día, bueno, llevamos unos días ya inquietos desde la semana pasada a recordar, pero hoy hemos tenido pues un poco el remate final o como digamos el anuncio ayer por parte de las autoridades americanas, de la administración americana, perdonad, de los diferentes aranceles que se imponían a nivel global y por diferentes zonas geográficas o países, ¿vale? Es verdad que han sido algo más restrictivos de lo inicialmente esperado o incluso, pues, incluso recordar en enero que parecía que los aranceles eran un mecanismo de negociación y no tanto de imposición. Y como ya adelantábamos hace unas semanas, pues un poco ese cambio ya se había producido, ¿no? Yo creo que el mercado empezó a demostrar, sobre todo a pensar que los aranceles no eran un farol, sino que iban de verdad y que realmente hay un cambio relevante a la hora de, sobre todo, entendernos las relaciones comerciales y económicas, incluso políticas de lo que haya venido siendo hasta ahora, ¿no? Lógicamente hoy hemos tenido unas sesiones muy complicadas a nivel global, sobre todo a nivel de activos de riesgo, los activos de renta variable. Hemos tenido algo que realmente posiblemente pase desapercibido en prensa, porque realmente es inusual o no es poco habitual que hablen, y hemos tenido un movimiento de las divisas cercano al 3% de depreciación del dólar, que es algo que las divisas fluctúen en esos porcentajes en una única sesión es algo realmente extraño y es mucho más agresivo que cualquier movimiento de renta variable ligado al 5 o 6%, ¿no? Con lo cual, están pasando cosas más allá del pánico o la incertidumbre que podemos observar o que veníamos observando desde principios prácticamente de marzo de este año, sí que podemos ver y seguimos pensando que hay un componente estructural y basado en los activos de divisa, que hay unos cambios relevantes detrás, ¿vale? Con lo cual, de cara a lo que es el mundo del asesoramiento, de cara a lo que es el mundo de gestión, podemos estar hablando que estamos en una situación muy diferente a cualquier otro tipo de corrección, a cualquier otro tipo de ajuste de mercado por valoración, porque entran en juego variables que hasta ahora no habían entrado, como son variables macroeconómicas, es decir, variables que tienen un impacto en las políticas comerciales y de las empresas, en concreto de cada zona geográfica. Y esto es algo que hasta ahora, y donde los bancos centrales por primera vez no tienen mucho que decir y tampoco mucho que ayudar. Algo que, si recordáis muy bien, durante las últimas crisis que hemos vivido, hemos tenido siempre unos bancos centrales que tenían mecanismos de ayuda o de apoyo al sistema ligados, lógicamente, y apoyados en la crisis o en el genoma, como digamos, de la crisis que se había generado. A día de hoy tenemos a la Fed, que no va a tener muchos mecanismos para luchar por una guerra comercial o por una guerra arancelaria, y tenemos por otro lado al Banco Central Europeo, que tampoco en ese sentido puede hacer gran cosa. Con lo cual, tenemos por delante una situación muy compleja y que donde no sabemos todavía cuál es la repercusión real de todas estas medidas, ¿vale? Con lo cual yo creo que es el primer aviso en muchos años realmente de que estamos ante una incertidumbre que no es fácil de, como digamos, fixear o en este caso arreglar, ¿no? Entonces, bueno, pues es un entorno complicado. A mí que me gusta mucho seguir, lógicamente, y siempre os lo he dicho al principio, tanto los tipos de interés que ya venían en un movimiento claramente indicando que algo estaba sucediendo junto a las divisas, que yo creo que las divisas es un producto y es un activo financiero que va mucho más allá de la incertidumbre y une los flujos comerciales. Hoy hemos vivido una sesión donde realmente los titulares
seguramente se centrarán en los mercados de renta variable, las caídas que ha podido pues, sufrir en la apertura, las caídas del 3% en Europa, del 4% más o menos rondan en Estados Unidos ahora, pero realmente lo importante son otro tipo de activos que están dando unas señales que realmente son preocupantes de reordenación económica global, ¿vale? Yo imagino que habéis estado al corriente, estáis al corriente de lo que está sucediendo. No sé si aparte de este acontecimiento, que creo que es relevante, mañana adicionalmente tenemos el dato de empleo americano y lógicamente uno de los peligros que hay es que, y de los que yo creo que puede haber, es que todas estas medidas, lógicamente, lo que retraen, lo que estoy convencido seguro, es que retraen inversiones. Hacen dudar al inversor, hacen dudar al consumidor del escenario futuro que le espera. Eso en economía, realmente cuando no tenemos una seguridad como digamos, de los ingresos o una seguridad de los procesos en los próximos años, lo primero que haces es paralizar tu ritmo de consumo, tus gastos y tus inversiones a realizar. Y yo creo que eso más tarde o temprano se va a ir trasladando a la economía. Entonces vamos a tener datos, lógicamente, muy diferentes a los que teníamos en una economía donde todo el mundo no tenía dudas de que su futuro era más prometedor que el presente actual, ¿no? Y yo creo que eso también, desde el punto de vista económico y humanista, es relevante tenerlo en cuenta. No sé si queréis hacer algún tipo de aportación, algún comentario, algo que os haya llamado la atención antes de empezar con la clase. Vale. Bueno, pues entiendo bueno, pues que estáis siguiendo y os invito. La caída del mercado americano, ¿no? Te llama un poco la atención. Bueno, pues en ese sentido, pues es posible, ¿no? Que nos llame todos la atención un poco el devenir, ¿no? de los mercados. También tenemos que saber de dónde veníamos, también lo hemos puesto, poner en contexto los años no solamente tan buenos, sino las valoraciones tan, como digamos, exigentes que teníamos en el mercado americano del año pasado, cuando lleguéis y quedan 4 años de mandato, en efecto. Estamos al inicio y por lo menos se están cumpliendo sus planes y va a haber cada vez más medidas o más incertidumbre porque es verdad que hay cambios y muchas de las normas, recordar que muchos de los aranceles y normas están basándose en una normativa y unas políticas y unas leyes pues de hace muchos años, ¿no? Y lógicamente yo creo que el tiempo que ha tardado la administración es el tiempo en poder asegurarse que estos aranceles cumplían algunas de las normas que el Estado americano en este caso podía implantar. Y por eso este retraso, ¿no? Y no me extrañaría que viésemos nuevos episodios ligados a otro tipo de normas que lo que buscan es un poco, pues, no solamente entorpecer el comercio internacional, sino intentar buscar que mayores ingresos para las arcas del Estado americano, siempre y cuando consuman que la actividad no baje, algo complejo, y en ese sentido, pues seguir refinanciando su déficit, con una idea principal que la tenía en el mandato de Donald Trump, que es intentar ver cómo bajan los impuestos a los americanos en este contexto. Algo difícil, porque lo que tenía, entonces lo que está buscando es ingresos diferentes al de los impuestos, como digamos, locales, para poder así beneficiar al ahorrador americano. Es una apuesta de mucho riesgo, ¿vale? Una apuesta de mucho riesgo en un contexto, en un mundo muy globalizado y que es muy pronto para saber quién van a ser ganadores y perdedores de estos cambios, ¿no? Pero sí que, como bien decías, Raúl, incertidumbre, pues es algo que hemos hablado desde el principio que hemos comenzado el curso y va a seguir con nosotros los próximos meses, ¿vale? Voy a compartir lo que hoy vamos a dividir. Recordad que la semana pasada hacemos un breve resumen de lo que vimos. Estuvimos analizando los riesgos, el enfoque, que no había que tener miedo al mundo o sea, a la gestión de los riesgos, que nosotros vamos a trabajar con unos instrumentos que son los instrumentos derivados en los cuales futuros y opciones que nos van a permitir moldear o ajustar esos riesgos, ¿vale? Uno de los riesgos que llevo hablando en muchas de las carteras y desde el punto de vista profesional es el riesgo que teníamos con el dólar desde principio de año, ¿no? Yo creo que la mayoría del mercado ha infravalorado el riesgo de depreciación del dólar. Es verdad que vosotros, si no habéis seguido la actualidad desde el principio del año, que bueno, pues a lo mejor no era de vuestro interés, pues un poco los mercados venían diciendo que Europa pues tenía un crecimiento paupérrimo, que Alemania estaba totalmente deprimida,
que la economía en Europa iban a tener que bajar los tipos de interés de manera muy agresiva y que Estados Unidos se mantenía en una posición muy cómoda y en un crecimiento, ¿no? La llegada de Trump, pues un poco genera algún tipo de duda, pero bueno, pues su primer mandato fue más de hablar que de hechos. Y bueno, pues pero ¿qué pasa? Que cuando va pasando el tiempo, uno de los mandatos más claros que tiene Trump es, aparte de los aranceles, es lograr que el dólar se debilite para ser más competitivos a nivel global y sobre todo a su gran competidor, que es China, ¿no? Y yo creo que las carteras, posiblemente las carteras que más están sufriendo ahora son las carteras globales, las carteras con una exposición fuera de tu divisa, básicamente porque hemos visto movimiento depreciatorio del dólar en torno al 6-7% a lo largo del año. Esto quiere decir que además... Vale, ahora hablamos de lo del dólar. Perfecto. Además de las pérdidas que tienen los activos financieros por la caída que están sufriendo, todos aquellos inversores internacionales que invertían en Estados Unidos y en dólares tienen adicionalmente la pérdida de la divisa, que es del 6%. Es decir, si hoy el mercado americano para un europeo ha caído en el año, creo que estaba mirando antes que estaba en torno al 8 o 9% en algunos índices. Si a eso le sumamos la caída o depreciación del dólar en términos de euro, a día de hoy, si yo tengo que liquidar mi posición y traérmela a Europa, es una pérdida del 14%, ¿vale? Con lo cual es un riesgo que había inminente y además con una intención muy clara de la administración americana, que es debilitar el dólar. Raúl, lo que me refería, que una de las ideas que tenía Donald Trump o que tenía en su mandato es, sobre todo, y esto era un mensaje directo a China, era, bueno, China, tú tienes para lo que es tu crecimiento, para lo que es tu población, para lo que es tu capacidad productiva, tienes una divisa excesivamente débil. Cuando tú tienes una divisa débil, como la ha tenido Japón, como la han tenido determinados países, lo que te permite es exportar tus productos al resto de países de una manera competitiva. Es decir, tu divisa no refleja a lo mejor la variable o tu capacidad económica, y esa divisa tan débil hace que tus productos entren de manera muy sencilla en otras economías, que es un poco la política que ha seguido China, aparte del precio, es muy competitivo porque su divisa ha estado muy controlada o sigue muy controlada porque realmente no hay un mercado de capitales abierto, ¿no? Entonces, en ese sentido, Estados Unidos ha quejado mucho de que China tenía una divisa excesivamente débil y que estaba inundando prácticamente de sus productos al resto del mundo y a Estados Unidos en concreto, cuando su situación económica era mucho más boyante de lo que reflejaba su divisa. Y por eso la idea suya es decir, bueno, pues voy a debilitar la mía, que significa apreciar la tuya en este contexto, para poder yo ser más competitivo. Lógicamente, si yo debilito el dólar en un 20, en un 30, en un 40%, el resto de países, nos olvidamos de aranceles, el resto de países podrían comprar mi producto porque les resulta un 30% más barato solamente por el tipo de cambio o por la divisa, ¿vale? No sé si te ha quedado claro la explicación, Raúl, con esto que te estaba comentando. Vale, perfecto. Bueno, pues ese era uno de los riesgos que teníamos y que, lógicamente, cuando nosotros tenemos que posicionarnos como un cliente a la hora de asesorar, hablábamos la semana pasada que la actividad empresarial, pues lógicamente, es asumir riesgos, ¿no? Con lo cual, vamos a tener muchos tipos de clientes. Yo siempre digo que vas a tener el cliente patrimonial, el cliente ahorrador, que quiere depositar contigo y confiar contigo unos ahorros, un dinero o una capacidad patrimonial que tiene, pues, por vendió su empresa, ha heredado, cualquier otro motivo que justifica, pues, un patrimonio determinado. O empresas que tienen una actividad y su tesorería, su caja o parte de ella te la ceden para también, pues, capitalizar esos ahorros, ¿no? Con lo cual vamos a tener que estar asumiendo y perfilando esos riesgos y asumiendo riesgos y toma de decisiones. Lo más importante, que siempre os he dicho desde el principio y que es lo más bonito, pero también lo más complicado a la vez de esta profesión, es que en economía, y olvidar a aquellos que os digan lo contrario, yo os puedo demostrar que 1 más 1 es 3. Más que demostrar, os puedo argumentar de manera coherente que 1 más 1 es 3, ¿vale? Con lo cual, tenemos que tener un discurso coherente. Y ese discurso coherente tiene que venir relacionado en
¿qué expectativas tengo yo económicas? ¿Qué expectativas tengo de los mercados? ¿Qué perfil de riesgo tiene mi cliente? Y en función de una serie de variables, construyo un tipo de cartera, unas carteras eficientes y las voy moldeando o las voy cambiando en función de los diferentes acontecimientos. Vosotros, que tenéis pues, más o menos mayoritariamente tenéis un perfil joven, vosotros no habéis vivido muy de lado lo que ha sido la represión financiera que hemos vivido prácticamente del 2010 al 2020. La represión financiera ha venido a ser tipos de interés negativos o cero prácticamente para que los ahorradores con un perfil muy moderado se han convertido o los convirtiéramos sin darnos cuenta en inversores, ¿vale? Y eso es un cierto matiz que complica mucho. Hay un ahorrador que no quiere ser inversor, hay un ahorrador que tiene un perfil que realmente lo único que busca es que su dinero se pueda capitalizar, pero no tiene que ser inversor. El inversor ya es querer asumir un riesgo, podrás más o menos, pero ya quieres asumir un compromiso con tu capital para poder capitalizarlo. Que lógicamente que tenemos que tener una cultura de inversores, sí, pero no todo el mundo está dispuesto y nosotros no podemos obligar a que nuestros clientes, que sean ahorradores, convertirlos en unos inversores y mucho peor, subirles de un nivel de riesgo no correspondiente, ¿no? Con lo cual, en los mercados, a lo largo de vuestra vida vais a ver siempre que los grandes eventos o los grandes problemas vienen cuando los perfiles de riesgo o el riesgo no es adecuado a la inversión que uno realiza. Es decir, estás desajustado a tu riesgo y no tienes esa capacidad, como digamos, no solamente para soportarlo, tolerarlo, y lo que haces es cometer errores en la gestión. Con lo cual, uno de los aspectos más importantes como profesionales no es solo detectar el riesgo de nuestro cliente, que muchas veces miente en los test, ¿vale? Generalmente pues es mucho más atrevido de lo que uno cree, sino tener y conocer muy bien las necesidades de nuestro cliente para poder saber realizar un trabajo de inversión adecuado a ese riesgo, porque suele ser el mayor de los problemas. Insisto, un perfil conservador no le va a preocupar que los mercados suban mucho y él no suba tanto como ellos o suba relativamente poco. Pero un perfil conservador lo que no va a permitir es que en una caída de mercado del 20, el 30%, él pueda caer pues un 8, un 9, un 10%. ¿Vale? Es decir, es un perfil que está dispuesto a renunciar a beneficio, lógicamente por una cierta seguridad. ¿Vale? Y yo creo que eso es parte también relevante de nuestros trabajos. Claro que tenemos test MiFID, test que nos van a ayudar a catalogar, pero realmente el test es un número y nosotros tenemos que conseguir humanizar esta profesión porque detrás de un número hay una persona con unas necesidades y esa es parte de nuestro trabajo y es algo fundamental, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que vimos la semana pasada, vimos los diferentes tipos de riesgos, riesgos que van a existir, pues riesgos de mercado. Ahora tenemos un riesgo sistémico, un riesgo sistemático, es decir, una decisión que afecta a todos los países. No es un riesgo específico, ¿vale? Como podría ser el de una compañía concreta o el de un país concreto, ¿no? Ahora estamos en una situación de mercado de riesgo sistémico, es decir, una decisión en el país más importante económicamente del mundo, pues lógicamente tiene, ya que es una decisión de política comercial global, tiene un impacto sobre el resto, con lo cual ahora estamos en un riesgo sistémico y encima hay también contraprestaciones o contrarréplicas, que es decir, qué medidas van a tomar el resto de países para poder paliar o para poder contrarrestar este efecto, ¿no? Con lo cual estamos en un momento de riesgo sistémico y no específico, ¿vale? Y todo esto es lo que vimos la semana pasada un poco encima, que es el conocimiento de que hay riesgos y existen delante de nosotros. Y hay escenarios que tendremos que contemplar. Y ahora, si nos olvidamos de lo que ha pasado, decimos, vale, está muy bien contar lo que hemos visto estos días, ¿no? Ahora, si un cliente lo normal es que te puede decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Eso suele ser lo habitual, ¿no? Es decir, ya lo sucedido, has podido estar mejor o peor posicionado y decir, ¿ahora qué riesgos podemos asumir? Bueno, pues ahora es donde realmente nuestro trabajo tiene un efecto, pues todavía es multiplicador, ¿no? Entonces ahora tenemos que explicar al cliente que ahora mismo, por lo menos desde el punto de vista, cada casa va a tener, habrá algunos que dirán que es una oportunidad histórica para poder comprar, otros, bueno, pues mi opinión es mucho más en ese sentido conservadora y hasta que no encontremos, yo por ejemplo siempre miro, hasta que no encontremos un equilibrio en el tipo de cambio, en los tipos de cambio y en los tipos de interés, no vamos a tener un entorno favorable para los activos de riesgo.
¿vale? Es decir, ahora vamos a tener incertidumbre y habrá días que subirá y otros días bajará, lógicamente. Esto al final es parte del mercado y habrá oportunidades, lógicamente, tácticas que puedes invertir. Pero cuando nosotros estamos midiendo inversiones a medio y largo plazo, ¿no? Y ahora a medio y largo plazo, hasta que no tengamos una estabilidad en tipos de interés y un escenario que veamos que el impacto de estas medidas, qué impacto tiene sobre la inflación, y veamos qué riesgo de tipos, que el tipo de cambio, dónde se estabiliza o cuáles son las nuevas reglas internacionales, no vamos a tener la certidumbre suficiente para hacer las valoraciones adecuadas y los descuentos de flujos y las valoraciones de compañías, porque el entorno ha cambiado. Entonces, ahora mismo tenemos que convivir con la incertidumbre. Lógicamente, yo sí que sería expuesto a hacer coberturas en la mayoría de los activos que desconozco a día de hoy cuál va a ser su futuro, la divisa, a pesar de la depreciación que ya ha tenido el dólar y que hoy rozaba el 1,11 desde que veníamos de 1,02, 1,03 de hace un mes y medio más o menos, pues todavía no sé si el valor es 1,11, si va a ser 1,20 donde se estabilice o en 1,30 o 1,40 como ha estado hace unos años. Es decir, tenemos mucha incertidumbre y yo, la divisa, realmente que es un activo que yo tendría cubierto ahora mismo 100%. El riesgo de mercado de equity, pues posiblemente tendría cubierto o reduciría o bajaría mi posición. Y luego ya vería el mercado de bonos, que realmente es una cierta oportunidad. Fijaros cómo el mercado de bonos que hemos tenido en Estados Unidos se ha visto, han bajado las rentabilidades, o sea, se ha visto favorecido, ha sido un mercado óptimo, pero todo lo que ha perdido la divisa, insisto, para el inversor europeo, prácticamente no hay activo en dólares que le dé rédito a día de hoy. Ningún activo, ni el más, ni el que mejor lo haya hecho, no le puede dar en dólares. Es verdad que el único, el oro es verdad que ha subido como el 14-15%, pero como la inversión del oro es en dólares, y ha perdido un 6-7% por divisa. Todavía estará ganando un 6 o 7%, ¿vale? Bueno, pues ese es un poco el contexto de los riesgos y hoy nos vamos a introducir ya en el tema 3, que es el tema de los futuros, ¿no? Vamos a empezar a trabajar ya con el primero de los instrumentos. Recordad que vamos a ver algo del curso, que son los futuros y las opciones, ¿vale? Y hoy vamos a empezar con el contrato de futuros, ¿vale? Ya vimos algo la semana pasada, empezamos a introducir algunos conceptos y bueno, pues aquí vamos a hacer una referencia, nos vamos a hacer hasta el tema 3.4 y la semana que viene terminaremos de explicar esto y haremos un poco la presentación de la actividad 1, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí, hasta ahora? ¿Algo que me queréis comentar? Comentario, pararme, decirme. Si no te hablo, si no estoy hablando y no consigo parar, ¿no? Y muchas veces pues, cojo un hilo y no quiero que os perdáis. Vale, fenomenal, perfecto. ¿Vale? Bueno, pues hoy comenzamos el contrato de futuros, ¿vale? Los contratos de futuros cuando se crean venían de unos contratos, venían de sus anteriores, como digamos, de los primeros creadores de los contratos a plazo, ¿no? Como contratos a plazo, seguramente a todos o prácticamente os suene que uno de los contratos a plazo más habitual era el de seguro de cambio, ¿vale? El seguro de cambio era básicamente cómo podía asegurar un tipo de cambio a una fecha determinada, a un plazo determinado, ¿vale? Eso era lo que había estandarizado. Y es verdad que era una fórmula financiera y que tú tenías que acudir a una entidad financiera para poder cambiar o asegurar unos dólares, unas libras, unos yenes, pues a un año, a 6 meses, en función de tu actividad. ¿Quién utilizaba estos contratos a plazo? Lógicamente, nadie a nivel especulativo, o si lo era, sería residualmente. Realmente eran todos aquellos que o cobraban en divisas o tenían que hacer pagos en divisas recurrentes, tanto empresas como particulares, y utilizaban sus entidades financieras, lógicamente, para contratar estos seguros de cambio. Luego se dio lugar a una figura jurídica en el mundo financiero que eran los agentes de cambio y vimos cómo ha habido compañías que se dedicaban también esto, a asegurar cambios o a cambiar la divisa y asegurar plazos determinados, ¿vale? Con lo cual, esos eran los contratos a plazo, los forward que conocíamos, ¿no? Y todo ello se ha ido transformando o prácticamente es equivalente a los futuros o tiene un papel similar, lo único que los futuros, ya lo hemos visto muchas veces, están caracterizados
bajo unas cámaras en mercados organizados, ¿vale? Y esto lo que nos permite, nos facilita la información, nos facilita la contratación y nos facilita el seguimiento de la misma, mientras que los contratos a plazo tenía que ir a una entidad financiera, abrirme lógicamente porque asumíamos unos riesgos entre el banco, había un contrato de riesgo, entre comillas, entre el banco y el cliente, contratarlo con el banco, esperar al vencimiento, muy rígido, prácticamente no podía cancelarse seguro de cambio durante su vida, podía hacer alguna pequeña modificación, pues lógicamente no eran muy operativos para lo que hoy en día podemos utilizar los futuros en esas coberturas tácticas puntuales o oportunidades que tienen los directores financieros o los agentes económicos en el mundo actual, ¿no? ¿Qué estrategias vamos a ver en futuros? Pues lógicamente solamente hay dos estrategias por activo financiero y es muy sencillo. O compro futuros o vendo futuros. Otra cosa es el objetivo que tenga cada una de las mismas y eso es posiblemente lo más difícil o lo que tenemos que aprender, ¿no? Cuándo comprar o cuándo vender en función de la expectativa que yo tenga o en función del riesgo que yo quiera cubrir, ¿no? Las nuevas tecnologías lo que nos permiten es, ahora no lo tengo, pero yo prácticamente con el móvil puedo tener acceso a plataformas, puedo contratar los futuros, puedo cerrar posiciones, es decir, tengo un acceso a la información y a la contratación que no solamente facilita, como cualquier otra tecnología, ha permitido pues, un desarrollo creciente de este tipo de instrumentos, ¿vale? Te vamos a saber calcular la variación económica de las posiciones, algo que es realmente muy importante, sobre todo porque hay que conocer cómo fluctúan, cuáles son sus, como digamos, sus características propias y además por las obligaciones que la Cámara tiene en estos contratos. ¿Por qué? Porque se las tenemos que transmitir a nuestros clientes. Os insisto también, aquí hay otro componente importante de informar muy bien al cliente, si estoy asesorando, estoy gestionando una cartera, sobre las exigencias de garantías que me va a pedir los futuros. Algo que muchas veces no se informa de manera correcta, que el cliente quiere hacer una cobertura de futuros, piensa que es algo realmente donde pone un dinero y se olvida y realmente no se da cuenta que eso exige unas garantías de mantenimiento constantes en función de la evolución del derivado y que nos puede obligar a tener que depositar nuevos depósitos para mantener la posición. Todo eso lo veremos en un ejercicio, en la actividad 2, que es relevante dentro de la asignatura, para sensibilizarnos de lo importante que es conocer cómo fluctúan y cómo varían estos mercados, ¿no? Y vamos a ir trabajando por cada uno de los activos subyacentes, os he dicho, divisas, materias primas, tipos de interés, incluso veremos alguno de equity, o de acciones o de índices, para que entendáis las características propias de cada uno de esos activos, ¿vale? Ese es un poco el objetivo, ¿no? Como hemos dicho, hay un libro que es muy bueno, el de Hull, ¿vale? En el cual nos define, y es un libro, como digamos, pues básico para entender el mundo de los derivados. Es un acuerdo, como bien define él, en comprar o vender un activo a una fecha específica y a un precio determinado, ¿vale? Es decir, yo estoy hoy llegando a un acuerdo, a una cámara, con nadie detrás, no hay una persona, es una cámara donde intercambio posiciones para comprar o vender un activo subyacente, que es lo que hay detrás del derivado, a una fecha que ya viene marcada con el futuro. Recordad que los futuros generalmente están estandarizados y tienen unas fechas marcadas. La semana pasada os daba páginas de diferentes cámaras, de CME Group, de Eurex. Si estáis rastreando y ahí veis, no solamente vais a ver cotizaciones, en investing.com, que también es un broker, es una plataforma de información de productos, o sea, de activos financieros en tiempo real, también tenéis las características y el vencimiento de cada futuro. Los vencimientos más importantes que tenemos de los futuros más importantes son futuros trimestrales, de marzo, junio, tercer viernes, septiembre y diciembre vencen. Es decir, si yo ahora acudo a un mercado, sé que los futuros que están abiertos son los futuros de junio, que venden el tercer viernes o la tercera semana de junio. Con lo cual yo estaría comprando o vendiendo ese activo financiero a esa fecha determinada. Puedo buscar una fecha más larga, etcétera. Es decir, un contrato de futuros es comprar o vender en función, sea inversión, sea cobertura. Ya veremos cuál es el signo que tengo que hacer, si comprar o vender, en función, lógicamente, del activo subyacente que haya detrás y del riesgo que yo quiero o asumir o el riesgo que quiero reducir. Y insisto, esto es lo más difícil que tenemos en la asignatura. Conocer cómo funcionan los derivados es muy sencillo. Lo más difícil va a ser
cuando yo exponga cómo debemos o qué riesgo tengo en esta posición, entendamos el riesgo y acudamos al mercado de derivados y hagamos la operación correcta. Y la operación correcta, fijaros que solamente tiene dos sentidos, comprar o vender. Raúl, me comenta si es un mercado con bastante riesgo. No, el mercado de derivados no tiene más riesgo, o sea, ese es un poco el mantra que tiene. O sea, el riesgo de los derivados es el no conocer sus características. El riesgo de los derivados es no conocer que tienes un apalancamiento, que posiblemente es el arma más, la mejor herramienta que tiene para utilizarlo. Recordad que el apalancamiento era lo que la cámara me va a exigir para la inversión de nominal que voy a hacer. Es decir, la garantía que yo voy a depositar para la inversión en nominal que voy a hacer. Lo vimos en un contrato y lo vamos a ver en muchos contratos. Un contrato de futuros de la divisa que son 125.000 euros. La cámara me exige que para comprar o vender ese contrato solamente debo depositar inicialmente 2.500 euros. Pero realmente yo estoy comprando o vendiendo por 125.000 euros. Eso es un apalancamiento. Y mi resultado varía en función del porcentaje que varía sobre los 125.000, no sobre los 2.500. Pero claro, eso me exige que si en un momento determinado esa posición va en mi contra, estoy con pérdidas, tengo unas garantías, y iremos viendo, y tranquilo que esto lo vamos a ver, tengo unas garantías o un margin call que me obliga a reponer garantías para mantener la posición. Si no, la cámara o el broker me cerrará. Pero no es un mercado de riesgo, lo que es de riesgo realmente es el activo subyacente que hay detrás, que ese es el que fluctúa, es realmente importante. El único riesgo que incorpora el derivado o el futuro es única, exclusivamente el apalancamiento y la gestión del mismo. Pero realmente se va a mover en base prácticamente a lo que el activo subyacente haga. Claro, si estoy en un activo en un futuro sobre el SP500 o sobre el Nasdaq 100, pues tengo la fluctuación del Nasdaq 100 junto a cómo gestiono el apalancamiento del derivado. Pero realmente el riesgo viene implícito por el activo subyacente. Por eso digo que los futuros, las opciones, no son algo efímero, sino que hay un activo subyacente que es lo importante, que es lo más relevante para entenderlo. Recordar que es como su palabra de propiedad, es un derivado de algo, derivado de ese activo que realmente es el que yo, con un instrumento financiero, inicialmente se crearon con el objetivo de poder cubrir y moldear los riesgos en función de las expectativas que yo tenía. De verdad que también los utilizamos para inversión, como hemos dicho, serían los dos grandes componentes, pero la particularidad que tiene en gran parte y el gran problema o el gran riesgo o la mala gestión viene por el excesivo apalancamiento. Pero eso no es nada diferente a empresas que conocemos hoy en día que tienen una gestión financiera con un alto apalancamiento, es decir, muy endeudadas. Lógicamente tienen un riesgo que ante cualquier devenir negativo, si no tienes caja para afrontar esas deudas, entras en insolvencia, ¿no? Pero bueno, no quiero insistir mucho más en ello, que lo vamos a ir viendo, pero sí los componentes claros, ¿vale? Aquí fijaros, esto es el precio esto es un derivado, pero aquí este es el futuro del petróleo, que hoy hemos tenido una sesión también curiosa en ese sentido, con caídas superiores al 9% en el precio del petróleo y a caída del sector petrolero, pues también en ese sentido ha habido un acuerdo por parte de la PEP, pues que parece que puede inundar, como digamos, de petróleo el sistema y bueno, pues también ha hecho que se derrumbase en este sentido el precio del petróleo, ¿no? Pero realmente el derivado del precio del petróleo no tiene otro riesgo que la evolución del precio del petróleo, por un lado, y luego ya la gestión que hay detrás. Pero realmente su gran dependencia o su evolución o su fluctuación depende del precio del petróleo, lógicamente, de lo que hace el barril de petróleo. Y yo creo un derivado que me va a permitir a productores y a proveedores poder cubrir los riesgos que yo tengo en la industria del petróleo. Os hablé ya también en su momento de las compañías aéreas, que son muy dependientes de este activo financiero. Lógicamente, ellos tienen que, pues a día de hoy, con una caída del 9%, pues imaginaros, pueden estar muy contentos. Pues dices, oye, mira, pues a lo mejor puedo hacer coberturas porque me estoy ahorrando, tenía unas previsiones que el precio del petróleo estuviese en el año en torno a $80 y hoy está en $65. Oye, pues a lo mejor y encima el dólar se ha depreciado, con lo cual, oye, es una oportunidad magnífica. Yo soy europeo, dólar débil,
petróleo débil, oye, es una oportunidad para hacer a lo mejor un poco de coberturas y decir, oye, me aseguro el comprar el petróleo a 70 y encima a 1,10 o a 1,11 del euro, ¿no? Esas son decisiones que podremos asesorar o explicar, pero lógicamente son decisiones de cobertura, no de inversión. También vamos a poder utilizarlo como inversión, ¿vale? Aquí fijaros, aquí tenéis el contrato de futuro, sus especificaciones. En este caso os he puesto la foto de Bloomberg, pero la tenéis en CME, la tenéis en Investing, las características. Y fijaros, el tamaño. A ver si puedo dibujar. El tamaño. O sea, cada contrato supone 1000 barriles de petróleo. Es decir, cuando yo estoy comprando un precio, estoy comprando, vendiendo 1000 barriles de petróleo. Fijaros, el precio del contrato, el precio 82,30 por 1000 barriles. Cada contrato es equivalente de 82.300 dólares. El precio por el número de barriles, que es el nominal que yo tengo. Y fijaros, bueno, aquí tendríamos los vencimientos. Y fijaros aquí lo que os decía, estas son las garantías, ¿vale? Me piden 7.000 o 6.000, me da igual, unos 7.000 dólares para tener una posición de 82.000. Prácticamente es un apalancamiento de por 10, por 12. ¿Vale? Es decir, yo para poder hacer un contrato del futuro y cubrir 1000 barriles o la compra de 1000 barriles o la venta de 1000 barriles en función del riesgo que yo tenga, pues voy a tener que depositar inicialmente 7.260. Es verdad que luego nunca va a poder bajar de 6.600, sería lo que sería el margin call, pero eso también lo vamos a ir viendo. Pero que entendáis que tenemos las especificaciones. Fijaros que este contrato, los contratos de petróleo tienen vencimientos mensuales. Aquí vencen todos los meses, vas a tener un contrato. Es una característica propia de este contrato. Vas a tener enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. ¿Vale? Pero bueno, lo que venimos a decir que son los contratos a plazo, que el activo detrás es la bolsa europea, el activo que tiene detrás es el activo subyacente. ¿Vale? Esto sería el mercado de bonos. ¿Vale? Y estas serían las grandes diferencias que hay, que lo vimos la semana pasada, yo creo, o lo hemos repetido porque es importante, entre un forward, que era el acuerdo que conocíamos hasta ahora históricamente, y un futuro, ¿no? Pues que el vencimiento en el forward yo lo puedo hacer a medida, es un producto OTC que llamamos, fuera de over the counter, es un acuerdo bilateral y yo puedo fijar con ese acuerdo el día concreto que yo quiero, el 16 de agosto del 2026. Ese día quiero asegurar cómo estaría el dólar. Tú te pones de acuerdo con la entidad financiera, lógicamente te va a pasar un precio calculando las variables que influyen sobre el tipo de interés y eso hay que conocerlo, ¿vale? Y puedo cerrar esa fecha. En cambio, el futuro, pues en agosto del 26 no tienes. ¿Cuándo tienes? En junio del 26 o en septiembre del 26. Vale, pues no tengo justo, tendré que ver en qué fecha cubro. Yo generalmente siempre, cuando vamos a cubrir una fecha a través de futuros y es una fecha que llamamos rota, es decir, que no coincide, yo siempre me voy a la superior, a la posterior al vencimiento. Es decir, si yo tengo que hacer una cobertura a agosto, yo cubro hasta septiembre. ¿Por qué? Porque el día de la cobertura, el día que yo tenga que deshacer la posición, yo podré deshacer el futuro en agosto, ¿vale? Y habré cubierto el riesgo hasta ese día, pero no previamente. Si lo hago hasta junio, de junio a agosto puede haber cualquier evento que me haya hecho inútil, que toda la cobertura que me han tenido un año, por un mes y pico, cambie el escenario. Y como no sabemos, es impredecible, por lo general yo siempre propongo, pero cuando tengo una fecha que no es exacta o que no me cuadra, o es un flujo, siempre lo pongo, el futuro debe ser superior en plazo, ¿vale? Los contratos en los forward van a ser a medida, en los futuros van a ser estandarizados, tienen un contrato, cada cámara lo va a fijar y eso es muy importante, conocer las características y las especificaciones propias de cada contrato. La fijación de los precios va a depender de las partes del acuerdo bilateral y aquí va a depender pues, de la cámara y lógicamente de la fuerza y la demanda, no, de los precios teóricos que hay. Un futuro es un precio teórico sobre el tipo de cambio, o sea, sobre el spot o el activo subyacente y el diferencial que va a haber cuando hay plazo. Recordad que lo hablamos el primer día, siempre que en finanzas hablo de un activo o de un flujo en fechas futuras o fechas que tengo que traer al valor presente, siempre tenemos que tener en cuenta los tipos de interés libres de riesgo en ese plazo. Lo vamos a ver ahora en una de las formas, ¿vale? Y estas serían un poco las características más importantes que debemos tener en cuenta para diferenciar un forward de esto. La relación directa, aquí no existe en la cámara, es anónima.
¿vale? El depósito previo no hay usualmente en un forward, hay unas garantías o un riesgo crediticio, como digamos, pero no te exigen un dinero por delante. Y en cambio aquí es obligatorio depositar un margen, ¿no? Lo vemos en los futuros, ¿no? El riesgo de insolvencia de alguna de las partes, asumido por ambos, ¿vale? En el caso del futuro, asumido por la Cámara. Esto es muy importante, claro. Dices, ¿pero quién va a quebrar? ¿No? Lo hemos visto. Imaginaos todos los derivados, la diferencia entre tener un forward con Lehman en el año 2008 que un futuro en el cual Lehman hubiera contratado y no hubiera ejercido. La Cámara se va a responsabilizar, tú no vas a tener ningún problema. En cambio, en un forward, prácticamente el contrato, la otra parte, ha quebrado y tu riesgo queda prácticamente al descubierto. No tienes garantías de que vayas a poder ejercer a ese precio porque no tienes la garantía de la contrapartida, ¿vale? En este caso hubo muchas operaciones con una incidencia importante porque no eran futuros. Todas aquellas operaciones que eran derivados directamente OTCs contratados con el emisor, en este caso con Lehman, tenían riesgo Lehman, no riesgo Cámara, con lo cual, pues prácticamente llevaron su proceso judicial o su proceso de acreedores en una prelación que, lógicamente, la mayoría perdió todas las garantías que tenía puesto. ¿Vale? Y aquí teníamos, por ejemplo, y esto es la primera parte de futuros teóricos, y esto es muy importante, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hemos cogido el futuro teórico más sencillo, o el forward, cómo se calcularía un forward, y de hecho luego os voy a pasar un Excel con una calculadora que vais a poder trabajar y tener una calculadora de forwards, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de divisa, siempre, que es un mercado que creo que es relevante, cuando hablamos de divisa y cuando hablamos de futuros, tenemos que saber que el futuro y el forward, en ese sentido, son iguales. Y lo que me miden y las variables que influyen, aquí la tenéis, las variables que nos van a influir son dos. Una, el tipo de cambio del activo subyacente en el momento actual, el spot, cómo cotiza hoy. Y dos, el tipo de interés de cada una de las divisas al plazo que yo quiero fijar. Imaginaros que yo quiero hacer un año, ¿no? Y yo, el tipo de cambio hoy fuera 1,05. ¿Vale? Y los tipos de interés que hay en un año en Europa están al 0,20 y en Estados al 1%. ¿Vale? El forward, que es un precio teórico, este 1,052, lo único que cubre es cuánto tiene que cambiar el tipo de cambio para que el equilibrio des la siguiente operación. ¿Vosotros qué haríais? Lo normal sería financiarme al 0,20, invertir. Yo pido financiación en euros al 0,20, obtengo el euro, lo cambio a dólares, ese 1,05 lo invierto al 1%, que me da 1,0574, lógicamente, respecto al 1,02, que sería el coste, como digamos, forward de esa inversión, ¿no? Pues este ajuste, ¿vale? Para que no haya ese arbitraje en el cual yo me financiaría a un tipo de interés bajo, invertiría en una economía con un tipo de interés alto, ese ajuste lo tiene que marcar el tipo teórico del derivado, es decir, en este caso, el 1,0552. Ese tipo de cambio va a ser un tipo de cambio teórico hoy con el tipo de cambio spot a 1,05 y los tipos de interés, el 1% en Estados Unidos y el 0,20 en USA. Eso quiere decir que lo que recibo de más en Estados Unidos me lo penaliza el tipo de cambio de tal forma que el euro se aprecia y el dólar se deprecia, y esa pérdida es la que me genera el diferencial de intereses que hay entre las dos economías. Es un precio teórico, insisto, igual que un forward. Esto es un forward y esto es un futuro, que se calcularían de la misma forma en el caso de las divisas. Y solamente tenemos en cuenta los tipos de interés libre de riesgo a ese plazo y de tanto de la divisa dólar como de la divisa euro, ¿vale? Entonces, ¿qué es relevante? Que eso es el teórico. Eso no quiere decir que el futuro, que en junio los tipos de interés o el euro va a estar en 1,05. No quiere decir eso. Quiere decir que hoy el teórico del futuro es ese. ¿De qué va a depender en gran medida? Qué va a pasar en el precio real dentro de un año. ¿Cuál es la variable más importante para saber cuál es el precio real que va a estar dentro de un año el euro dólar? ¿Cuál va a ser? La variable que más influye. Este es el precio teórico hoy. Dentro de un año, ¿cómo va a estar? ¿Cuál va a ser la variable que más influye o que ha influido para saber el precio del futuro del euro dólar? Venga, animaros. El tipo de cambio, claro. Entonces, imaginaros que hoy
está a 1,11, ¿vale? Y os digo, el forward o el futuro a un año es 1,12,5. Mucha gente o muchos clientes piensan, ah, no, es que el euro va a seguir subiendo o el dólar se va a depreciar. No, 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 ese es el futuro teórico, ¿vale? Ese es el futuro teórico. Dentro de un año, ¿de qué va a depender? Pues de cómo esté el activo subyacente, es lo más importante. Si está a 1,30 porque ha subido, porque Trump ha querido depreciarlo, o está a 0,90 porque ha habido un cambio de políticas monetarias, pues eso será como está. A día de hoy, solamente los futuros miden el valor teórico del activo subyacente, como está hoy cotizando, y la variable, por un lado financiera, que influye. En el caso de las divisas, el único componente, como hay libertad de movimiento de capitales y no hay ningún tipo de restricción, entre comillas, el único componente que hace la valoración teórica del futuro es la diferencia de tipos de interés, como digamos, en el mismo plazo, a un año del dólar, a un año del euro. ¿Vale? Esa es la forma de calcular. Aquí os he puesto las fórmulas, ¿vale? General, donde fijaros, la moneda base, que eso es muy importante en divisas, siempre está en el denominador. La moneda base, y ya entramos en un componente internacional, os he dicho que desde que se creó el euro, la moneda base es el euro contra todo, ¿vale? Contra el dólar, contra... Luego estaría el dólar, ¿vale? Contra el resto de divisas. Esto es una nomenclatura internacional. Muchos me preguntan, ¿y esto por qué es? Bueno, pues son acuerdos internacionales que se toman de esa manera. Entonces, por eso cotiza euro dólar, euro yen, euro libra, euro suizo, euro real brasileño, euro lo que sea. Y luego el resto del dólar es igual, dólar canadiense, dólar peso mexicano, dólar suizo, dólar yen, etcétera. Pero contra el euro es euro dólar, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos permite que para saber calcular cómo sería el forward o el futuro, que en este caso coincide en un año de la divisa, tengo que tener el contado, saber cómo está hoy, y los tipos de interés a ese plazo. En capitalización simple lo tendría muy sencillo porque sería periodos hasta un año, y en el caso de tipos de interés a 2 años, pues o sea, tipo de interés superiores a un año, tendría la capitalización compuesta, ¿vale? Segundo parte importante, el contado es fácil, decir cómo está el tipo de cambio hoy. Luego, ¿qué tipos de interés debo de coger? Tanto de la divisa local como de la divisa europea. O sea, de las diferentes divisas. ¿Qué tipos de interés? Porque tipos de interés hay muchos. Venga, ¿qué tipos de interés debo coger? ¿O pensáis? El de cada moneda, sí, sí, el de cada moneda y el de cada plazo, pero recordar que es el tipo de interés libre de riesgo. Yo no puedo decir, no, pues el bono de JP Morgan en dólares a un año está al 5%. Ese es el tipo. No, no. A un año, el tipo de interés libre de riesgo, podríamos decirlo incluso hasta el depósito interbancario, ¿no? ¿Cómo están los depósitos interbancarios o el tipo de interés libre de riesgo? Eso es más complicado porque podríamos ver curvas cupón cero, swaps, etcétera. Pero tiene que ser el tipo de interés de referencia, tipo de interés monetario, o hemos determinado la curva swap de tipos de interés. Entonces, tiene que ser una referencia real de los tipos de interés que no se vea ni alterada por otro tipo de componentes. Pero tiene que ser equivalente. Si cojo el depósito americano a 3 meses, pues sea el depósito europeo a 3 meses, ¿vale? Y eso es muy importante, ¿vale? Entonces, con lo cual aquí tendríamos la fórmula para saber calcular en cualquier momento cuál es el valor teórico del forward o cómo a día de hoy me puedo cubrir de un tipo de cambio. Eso lo podéis hacer con cualquier divisa. ¿Vale? Con cualquier divisa que queráis trabajar a partir de ahora, si conocéis el tipo de cambio actual y conocéis el tipo de interés en cada uno de los plazos que queréis calcular, hacéis esta fórmula y vais a tener de manera muy sencilla cuál es el valor teórico de cómo estaría dentro de un año o dentro de 6 meses ese tipo de cambio. ¿Vale? El valor teórico. ¿No te has enterado de la referencia del tipo de cambio? ¿A qué te refieres, Pablo? ¿O del tipo de... sobre la pregunta? Bueno, sobre la pregunta estaba hablando del tipo de interés, no del tipo de cambio, ¿eh?
El tipo de cambio, lo único que tengo es el tipo de cambio que hay en mercado actual. El tipo de cambio es el que haya. Y el tipo de interés es el que tengo que coger de cada una de las divisas. Eso es. Entonces, sobre cada una de las divisas, tengo que coger el tipo de interés libre de riesgo, que denominamos. Es decir, cómo podría capitalizar o invertir o pedir prestado. Realmente se coge el depósito interbancario, el mercado de depósitos interbancarios, que sería como una referencia, o los Euribor o los Libor, en función de cada país. Pero tiene que ser equivalente, ¿vale? Si yo cojo el mercado interbancario en Estados Unidos, debo coger el mercado interbancario europeo. No podemos coger tipos de interés pues, de índices que desconozcamos. Como decía, el JP Morgan 10 años. Bueno, pues es un tipo de interés de referencia que no sé lo que mide. Yo tengo que calcular, para calcular un forward, tengo que saber cómo podría invertir sin riesgo a un año, y sería un depósito interbancario, en una letra del Tesoro, interés libre de riesgo, y cómo podría pedir prestado con un depósito interbancario exactamente igual ese tipo de interés. Es decir, tenemos que homogenizar cómo cogemos esos tipos de interés y que sean el mismo criterio en las dos economías que cojamos, ¿vale? Para poder comparar peras con peras en vez de mezclar tipos de interés que no tengan nada que ver, ¿vale? Vale, nada, fenomenal. ¿Vale? Y estas serían las fórmulas que nos ayudarían a tener en cuenta eso, ¿vale? Y aquí tendríamos el típico ejemplo, ¿no? Que tendríamos un exportador de jamón, ¿vale? Que ahora ya no sé si va a poder exportar a partir de ahora con Trump, va a recibir dentro de 6 meses, 180 días, $1.000.000, ¿vale? Primero, siempre lo más importante, pues imagináis que vuestro cliente es un exportador, ¿vale? Y es decir, un exportador quiere decir que vende esos jamones en Estados Unidos o en un país que tiene el dólar como moneda, ¿no? Y él va a recibirlos dentro de 6 meses, ¿vale? Los dólares, por lo cual hay un riesgo desde hoy, que encima con el mercado tal y con la incertidumbre que hay, con la dificultad que ya hemos comentado, tiene un riesgo, perdonad, tiene un riesgo de divisa de aquí a 6 meses. Primero, ¿qué riesgo tiene este cliente? En términos, lógicamente, de mercado de divisas. ¿Qué riesgo tiene? Eso es lo más importante, identificar primero el riesgo. Venga, ¿qué riesgo tiene divisa? O de tipo de cambio, como queráis llamarlo. Que cambia el tipo de cambio, ese es el riesgo, ¿vale? Pero sitúamelo. ¿Y cuál es el riesgo? Que se aprecie el dólar, que se deprecie el dólar, que se aprecie el euro, que se deprecie el euro. Ese es lo más, o sea, riesgo de tipo de cambio, vale, está claro. Vas a recibir otra moneda y eso es y al cliente le dices que se deprecia el dólar, ¿no? Tenéis todo claro, que se deprecia el dólar, ¿no? Es decir, el riesgo, ¿por qué? Porque él vende y va a recibir unos dólares. Claro, si en esos 6 meses el dólar pasa de 1 a 1,20, al hacer el cambio, lógicamente, pues va a recibir menos euros. ¿Vale? Con lo cual, un riesgo de la divisa que tú vas a recibir es que se deprecie la divisa que va y valga menos. ¿Vale? Con lo cual, el riesgo que tiene es que el dólar se deprecie. Que el dólar se deprecie. Si yo tengo que hacer un futuro que cubra este riesgo, ¿qué tendría que hacer? ¿Comprar o vender un futuro de euro-dólar? Recordad que los futuros hemos visto son futuros de euro. ¿Vale? Los pasos son, identifico el riesgo, lo traslado al, al tipo de cambio. Perfecto, entiendo perfectamente y espero que tengáis todo claro que el riesgo es que se deprecia el dólar, porque yo voy a recibir dólares. Y cuando yo recibo dólares, lo voy a tener que cambiar a mi divisa. Si esos dólares valen menos, pues lógicamente recibo menos de mi divisa, ¿no?
Comprar a un precio para que no baje luego. ¿No? Realmente lo que tiene que hacer, en el caso del futuro, es comprar futuro del eurodólar. ¿Por qué? Porque el futuro del eurodólar, lo que me cubre, y también lo veremos, es la subida del euro, que es lo mismo que es la bajada del dólar. Eso es el riesgo que tiene. Entonces, para cubrir ese riesgo, tendría que ir al mercado y comprar futuros del dólar. Otra opción es realizar una cobertura, un forward, un seguro de cambio. ¿Vale? ¿Cómo puedo hacer un seguro de cambio? ¿Cuál sería el precio teórico de este seguro de cambio? Sabiendo que está a 1,15 el euro dólar y el tipo de interés del euro es 0,3 y el del dólar 0,6. Pues, lógicamente, aplicando la fórmula que habíamos visto hasta ahora. ¿Vale? Si yo aplico la fórmula de 1,15 a 1,06, el precio teórico futuro es 1,1517. Claro, es muy bajito porque estamos hablando de un diferencial muy bajito a 3 meses y con tipos de interés o diferenciales de tipos de interés prácticamente irrisorios. Hoy, que tenemos tipos de interés más elevados, lógicamente los diferenciales son más altos y por eso os voy a dejar en una calculadora para que podáis hacer cálculos con tipos de cambio que tengáis hoy y tipos de interés, ¿vale? Con lo cual ahí vais a ver el cambio. Y este sería el precio teórico, ¿vale? Al cual realmente yo 6 millones de dólares lo cambiaría a 1,1517 serían 868.264. Y esta sí que es la cifra que yo estoy seguro que es la que voy a recibir de euros. Y ya la tengo garantizada. Y yo lo que no sé si dentro de un mes, si estuviera pues a 1,30, a 1,40, fijaros la gran diferencia de recibir 1 millón y de 1,30 serían 700.000 euros o 600.000 euros. ¿Vale? Con lo cual, lógicamente he cubierto. Y yo ya me he asegurado el tipo de cambio. Es decir, yo identifico el riesgo, identifico el sesgo. En este caso hemos hecho un seguro de cambio. Podríamos hacer un futuro comprando futuros del eurodólar que me cubren hasta ese vencimiento. Es exactamente igual. Una vez llegado al vencimiento, ¿qué va a pasar? Yo tengo una operación financiera y una operación de contado. Algo también complejo que vamos a ir trabajando muchas veces a lo largo del curso. ¿Vale? Simplemente que quiero que hoy es fundamental no entender todavía los futuros, porque no nos hemos metido a explicarlos de manera detallada. Hoy es fundamental ver los procesos, quitar el miedo a un mercado especulativo y entender, tenemos riesgos en los mercados de manera general, tenemos que tomar decisiones, pero tengo que saber qué decisiones tomo y qué sesgo tengo que tomar. Y que esto si tengo que comprar o tengo que vender. ¿Vale? Aquí voy a... Os lo voy a enseñar. Esto también os lo voy a hacer llegar, este Excel, ¿vale? La calculadora del forward, básicamente, fijaros, yo aquí he puesto los meses, el año, y aquí lo único que tendría que fijar es el tipo de cambio. Yo hoy, por ejemplo, hoy está a 1,11, ¿vale? El euro dólar, ¿vale? Y yo sé que el tipo de interés en Europa a un año, creo que me ha parecido ver hoy que estaba al 2,25, ¿vale? Y, no, al 2,25 en Europa, perdona, lo he puesto. Y en Estados Unidos estaba al 3,85, me pareció ver, ¿vale? Es decir, el eurodólar, el futuro del eurodólar, el teórico, hoy, o el forward, o el teórico, en función del 1,11 que tenemos, es 1,1273. Es decir, dentro de un año, o sea, hoy puedo cubrirme euros o dólares, o puedo cubrir el dólar a 1,1273 para final de año. No tiene nada que ver de cómo esté, os aseguro, o sea, dentro de un año, perdonad, a marzo, abril, al 3 de abril del 26. Lo que no sé es cómo va a estar en abril del 26, os lo aseguro, no tengo ni idea, no sé si va a estar a 1,10, a 1,30 o 1,40, pero hoy, en función de las dos variables más importantes, que es el tipo de cambio spot y el tipo de interés, y los días, lógicamente, que hay en esos días, el tipo de interés de las diferentes economías, me dice que el teórico y el tipo de cambio de mercado nos va a permitir cubrir dólares a 1,12, tanto de compra como de venta. ¿Vale? Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Vale? ¿Suele funcionar? No, no tiene nada que ver, te aseguro. Pero es una idea que la mayoría de los clientes, sobre todo en muchos periódicos, ahora ya no aparece, antes salía un listado de cómo están los forward de divisa a 3, 6 meses, 12 meses. Y siempre había un cliente que decía, oye, dentro fíjate, en este caso, yo diría, dentro de un año el dólar se ha depreciado, porque dice que está a 1,12. No, ese es el teórico. O sea, el teórico hoy, dentro de un año no sé si se va a depreciar a 1,12 o a lo mejor a 1,30 se ha depreciado mucho más, o no, o se ha apreciado y se ha ido a 0,90, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, ¿no? El teórico. El teórico además es que durante el día
Hoy hemos estado por la mañana a 1,09, ¿vale? Cuyo precio a un año era 1,10 y por la tarde estábamos a 1,11. Esa es la diferencia en un día. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado el tipo de cambio con todas las expectativas, las decisiones, el riesgo. Eso cambia constantemente, con lo cual es prácticamente impredecible. Y si es coincidencia, pues prácticamente sería una casualidad, ¿no? Que ya sé que hoy no pasa nada y que todo se mantiene exactamente igual y no había ninguna alteración, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, esta hoja os la voy a dejar. Aquí tenéis también, en lo de pone Jabugo, los cálculos de los forward que hemos hecho para el precio del spot, o sea, del spot a 3 y a 6 meses. En este caso era 6 meses. Y aquí tenéis el 1,081399 de cambio, ¿vale? Y con eso calculábamos el riesgo del exportador, ¿vale? Esta calculadora es algo que vais a poder intercambiar. También tenéis a 2 años. O podéis hacerlas si tenéis tipos de interés compuestos a X años, lo único que hay que cambiar siempre pues va a ser el número de días al plazo, ¿vale? Que eso no está fijado ni está formulado. Entonces, una forma intuitiva, si queréis calcular vuestros tipos de cambio de diferentes divisas, os va a ayudar a entender. Y en este caso, el forward y la divisa y el futuro coinciden, ¿vale? Bueno, pues, ¿alguna duda antes de terminar? Antes de dejaros, ¿alguna inquietud? ¿Algo que queréis comentarme adicionalmente? Muchas, pero poco a poco, ¿vale? Eso está bien, ¿vale? Ir comentando y diciendo. Recordad, esta clase es eminentemente práctica. El material, intentar venir con el material visto, intentar venir con los componentes técnicos o más, como digamos, no académicos, sino sí, de teóricos sabidos, porque la idea es llevarlo a la práctica, llevarlo al día a día, tanto como asesores como gestores de fondos. Gestión, os lo he dicho hoy los fondos o los gestores de fondos que más pérdidas van a aflorar hoy son todos los gestores europeos que hacen inversiones globales y no tienen el dólar cubierto. Hoy han podido perder en sus fondos entre un 5 y un 7% en el día. O sea, si llegáis a tener que tomar decisiones de gestión de fondos, ¿vale? Pues también tenéis que tener en cuenta muchos riesgos para la decisión patrimonial, ¿vale? Bueno, la idea es que nos focalicemos en el conocimiento, en los riesgos, en las destrezas, pero lo más importante es tenerlos, profundizaremos lo que queráis, pero lo importante, de verdad, lo importante es que tengáis ese conocimiento básico y esa seguridad de analizo el riesgo, sé que tengo un mercado para poder gestionar ese riesgo. ¿Qué tengo que hacer con ese activo subyacente? Y con eso os aseguro que tenéis mucho ganado respecto a la media de los profesionales del sector financiero. Y eso es muy importante, es un efecto diferenciador, el saber gestionar los derivados y el tener de manera muy clara qué operaciones debo realizar para mitigar o si quiero invertir, cómo debo realizarlo en función del objetivo que yo tengo, ¿vale? Bueno, pues ha sido un placer una semana más estar con todos vosotros. Semana que viene nos volveremos a ver antes del pequeño break que tendremos por Semana Santa. Y nada, pues que sigáis, no solamente preparado la clase, que sigáis las noticias, que van a seguir sucediendo cosas seguramente en los próximos días. Y que bueno, pues es algo que también es bueno verlo y ver cómo es un cambio para mí, en ese sentido, relevante a nivel global, sobre todo a nivel macroeconómico, ¿vale? Bueno, pues un placer, muy buena semana a todos y nos vemos la semana que viene.